presento, soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel Kingsbury y Carlos Olivares. Y nada, dar las gracias quiero dar las gracias también a nuestro patrocinador, que es Cultidelta, que este es el tercer ciclo como tal que nos patrocina. Y que los que no conozcáis, Cultidelta es un viverista de planta mediterránea catalán bastante grande, de los más grandes de Europa, que es muy recomendable. Si no lo conocéis, que lo investiguéis, porque tiene un catálogo de plantas brutal. Y nada, dicho esto, dejo a todos los componentes del equipo de PIA, que están juntos, por suerte, haciendo la presentación, que empiecen su presentación. Así que nada, muchas gracias a vosotros y os dejo que comencéis. Hola a todos, buenas tardes. Agradecer a la Academia de Paisaje que nos haya invitado y a todos vosotros que os intereséis por el estudio de PIA. Así que nada, vamos a empezar a enseñaros cosas que bastante contenido, ¿vale? Bueno, PIA es el acrónimo de Paisajismo, Ingeniería Aplicada. Yo soy ingeniero agrónomo, soy paisajista. Monté el estudio con un compañero mío, con un amigo. Lo montamos hace 20 años, de hecho hace apenas unos días cumplimos 20 años, que ya son muchos. Y nada, lo montamos pues como todos montamos las empresas, sin tener mucha noción, mucha idea de qué iba a estar en los jardines. Pero bueno, me tienen muchas ganas, muchas horas, mucha ilusión, mucha pasión. Y nada, pues poco a poco lo sacamos. A la vez que montamos el estudio, yo estudié el máster de paisajismo, el que imparte la Escuela de Agrónomos y Arquitectura. Y nada, pues eso, pues 20 años atrás. Empezamos con un estudio chiquitito en la Plaza de Santa Ana, pues una oficina normal, con un primer piso y tal. Poco a poco se fue acoplando gente. Alberto, que está aquí a mi izquierda, pues cumpliste 15 años, ¿no? El otro día. Sí. Y nada, pues poco a poco pues fue viniendo gente, pues arquitectos, ingenieros, biólogos, paisajistas. Algunos se han quedado absolutamente desde hace mucho. Y ahora somos un equipo de 8. Abrimos pues hace unos 8 años, abrimos un estudio portacalle, una especie de showroom en Las Rozas, en el que vamos a estar más de manera directa nuestro trabajo y en el que poder pues explicarnos quizás o expresarnos a la hora de presentar los proyectos. Y nada, os invito a que vengáis cuando queráis para conocerlo, porque es un espacio que es bastante interesante. ¿A qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos al tema del paisajismo, evidentemente. Entendiendo paisajismo como, o sea, para mí es un tema de escala, quizás a lo que nos dedicamos es a diseño de jardines. El paisajismo, diseño de jardines es quizás decidir y definir cómo vamos a percibir el espacio actual, no un espacio natural que nos encargan. Tipologías de espacios, pues muchas las evidentes, pues jardines privados, áticos, terrazas, y luego bastante jardín corporativo. Digamos que el ratio o la proporción de uno respecto a otro puede ser más o menos 50-50. Y luego también algún parque, que pasa que son, pues me encantaría que hubiera más tipos de proyectos de ese estilo, pero escasean más. Y nada, luego limitaciones en cuanto al tipo de superficies o clientes. No tenemos demasiada limitación, sé que buscamos que el cliente demande un proyecto nuestro, que se ilusione con nosotros, que también eso sea recíproco, y así es como sacamos generalmente el producto, pues, de las dos partes. Pues vamos a contar un poco ahora filosofía o manifiesto o estilo, ¿vale? Nuestros jardines, pues bueno, pues a nivel de estilo deberían de responder a 3 parámetros claros. Uno es limpieza, otro es sobriedad y otro es atemporal. No somos presos de tendencias, no nos gusta, eso que estamos metidos en casa de cor a tope y tal, pero, o sea, que no me oigan la gente de casa de cor, pero no nos gusta demasiado el tema de tendencias, porque al final consideramos que los jardines no son tan susceptibles de un cambio tan frecuente de estilo, de texturas, y queremos que sean más atemporales y más. Y aparte es una cosa que va evolucionando con el crecimiento de la propiedad, o sea, es distinto a un interior. Entonces, queremos no ser presos de esos materiales o de esas corrientes, ¿vale? Y luego, pues no sé, los proyectos a la hora o el resultado, nos gustaría que estuvieran apoyados en 3 pilares fuertes. Una es estética, evidentemente, por encima de concepto. Somos poco de concepto, el concepto lo soporta todo.
pero al final somos presos de la estética. O sea, puedes tener un concepto potentísimo que si la estética no te respalda, no primero no sepa nada. Entonces, estética por encima de concepto, versatilidad por encima de rigidez, versatilidad, al fin y al cabo es que el jardín intentamos que sirva para todo. O sea, que muchos espacios el cliente pueda ser libre de usarlos para un montón de cosas y que incluso puedan ir evolucionando con el cliente. O sea, siempre digo lo mismo, que nuestro proyecto no hipoteque los futuros usos que vaya a descubrir el cliente. Eso es importante. Y luego coherencia, que no deja de ser, bueno, por encima de caprichos, entre comillas, que no deja de ser diseñar con sentido común. Llamo caprichos, entre comillas, a pequeñas líneas rojas que nos vamos dibujando. Con los años nos las hemos ido trazando y son bastante directas. Bueno, pues poneros un ejemplo. Por ejemplo, un césped artificial puede ser una línea roja para vosotros. Para nosotros no significa que no metamos césped artificial. O sea, si el cliente nos obliga por el artículo 33, pues lo tenemos que poner. Tratamos de reconducirle siempre, pero vamos, otra línea roja también puede ser una misma pradera natural. Depende de la tipología de cliente, puede ser que no sea un buen ejemplo. Si es un cliente que no sabe nada de jardines, que quiere un mantenimiento reducidísimo, que nunca se ha enfrentado a un espacio verde, y encima la iluminación es complicada, el solamente es complicado, pues no sé, pero quiere pradera por sus narices, pues tratamos de reconducirle. Y bueno, no sé, otros materiales que quizás nos sacan de nuestra zona de confort y nos alejan quizás del estilo que tratamos siempre un poco de transmitir. En cuanto a materiales que solemos utilizar frecuentemente, que responden o respaldan un poco ese estilo del que hablamos, pues bueno, las maderas técnicas, trabajamos mucho con la gente de Arrimatec, digamos que es nuestro 90% de madera técnica. Trabajamos también con acero corten, me da mucha importancia. El estilo de los verdes, pues es un término medio entre algo muy rígido, ¿no? Entre algo muy francés y esos jardines naturalistas maravillosos que nosotros por lo menos no nos salen o nos falta todavía un poco. De todas maneras, a mí no me gustaría ir hacia allá, me gustaría una cosa más propia, personal de nosotros y ya está. Pero bueno, y no sé qué más materiales, pues piedras, materiales naturales. Vale, pues venga, vamos a ver si os parece algún proyecto. Bueno, hemos pensado que más que meteros una batería gorda de proyectos, como bola esa, que podría ser interesante analizar nuestro paso por Casa Decor, ¿vale? Porque al final son espacios, bueno, en los que la componente del diseño es alta y creo que merece la pena, o sea, es chulo el viaje que hemos llevado, ¿vale? Entonces, Casa Decor, supongo que lo conocéis, es un evento, una exposición que se celebra en Madrid anualmente. Casa Decor alquila o acuerda con la propiedad un edificio entero, se generan 50 y tantos espacios y se lo alquilan o se lo ceden o como lo queráis llamar a distintos interioristas o marcas que tiran de empresas de interiorismo o de paisajismo, ¿vale? Por lo general, el 90% o más son interioristas y luego estamos algunos paisajistas. Nosotros nos metemos ahí en el ajo en el 2019 y este año ha vuelto a tirar de nosotros Taminate, ¿vale? Entonces, nada, os contamos un poco de qué va esto. Bueno, deciros previamente que Casa Decor al final, si lo habéis visitado, bueno, pues si lo tuviera que definir en 3 palabras, pues quizás es diseño, porque al final, joder, pues va gente muy potente y autoexigencia. Todos los que montamos Casa Decor somos hiper autoexigentes con nosotros mismos, entonces es complicado porque el fallo no existe, o sea, no te lo planteas. Entonces eso bueno, difícil masticarlo, pero bueno, o sea, digamos que en un proyecto tienes un poquito más de margen, pues no tienes esas fechas de finalización tan rígidas o puedes pivotar un poco en cuanto a determinadas soluciones. Aquí no, aquí no te puedo fallar nada. Y luego gestión por un tema, bueno, pues como todas las horas, es un tema de gestión que es una pata importante, ¿vale? Entonces, nada, Casa Decor 2019, nuestro primer año en Casa Decor, calle Núñez Balboa. Nos vamos a un ático en el Barça de la Donca. Un ático de unos 60 metros y el éxito del espacio, o sea, la verdad es que tuvimos un éxito de la pera, el tráfico directo, o sea, tuvimos ahí un boom importante. Sí. Y fue bastante unánime, a la gente le encantó y creo que el éxito fue porque creamos un espacio normal. O sea, sin grandes, sí, el mismo espacio que haríamos, pues si nos llaman al estudio y nos dan una serie de un briefing y tal, pues creamos este espacio.
Entonces eso a la gente le encantó y tal, y pues eso, pues todo el mundo quería un espacio similar y estuvo fenomenal, todos contentos. Nada, las materias que utilizamos, maderas técnicas de Tarimatec, fue la primera vez que aparece Tarimatec en Casa Decor, con disposiciones oblicuas para estirar un poco los espacios, y luego necesitábamos, al final somos un estudio de paisajismo, necesitábamos meterle bastante caña al verde y queríamos subir, siempre vamos un poco con el concepto de bosque, luego lo disimulamos, lo maquillamos con otro concepto, pero para nosotros ese es quizás el leitmotiv de nuestra presencia en estos espacios. Entonces había que meterle mucha caña al verde, para eso necesitamos continentes importantes, pues generamos dos tipologías distintas de jardineras de obra, una con cerámicos, con un cerámico de Kip, que es el verde agua, ese que se ve ahí en la foto y tal, y luego generamos mucha jardinera también con palillerías de Tarimatec, con palillerías de Ahueca, bueno, una perla bioclimática y tal. Y funcionó muy bien el espacio, por eso, por la realidad que transmitíamos, hasta tal punto que la gente nos sigue llamando pues, 6 años después al estudio, joder, es que os conocí en el 2019, nos mandan una foto, quiero esto mismo, me encantó este rollo y quiero que... Bueno. Entonces, nada, contentos con nuestra aparición y nada, bueno, pues decidimos seguir el 2020, que aquí ya nos vinimos un poco arriba, que ya decía que no éramos de conceptos, pues aquí nada, pues creamos concepto y bueno, bien, montamos una cosa así muy sencillita, una biblioteca en un bosque, la biblioteca te encuentras habitualmente por ahí, en cualquier sitio y bien, el espacio bien, pero un espacio completamente irreal, pero bueno, nos exigió pues que era una cosa como súper onírica y súper guay y tal, pero el tráfico directo, pues evidentemente bajó. También bajó por un tema importante, que es que a los 3 o 4 días de abrir en Casa Decor se cerró por COVID y luego se volvió a abrir en julio y tal, pero mañana lo mismo. Entonces, bueno, pues eso fue un hándicap importante. De hecho, yo me acuerdo que primero COVID iba a regar, o sea, yo tenía permiso para ir a regar las plantas y recorría la casa solo y tal. Es una maravilla de visitas. Y nada, pues aquí lo mismo, metimos maderas técnicas, metimos mobiliario de musola, todo lleno de plantas abrazando el sofá y metimos pues una especie de casita que hacía ese rollo así como apetecible. Y luego el tema de la biblioteca venía porque estaba perimetrado todo por unas librerías o por unas balas en las que veníamos un montón de libros. Bueno, nos llevaba ese rollo un poco así como idílico, bonírico de biblioteca. Y luego 2022, esto es Calle Goya, volvemos a un ático, espacio exterior, espacio real otra vez, muy pequeñito, esto eran como 25 metros cuadrados y quisimos hacer pues otra cosa quizás que yo me haría. Creo que es el año que menos éxito ha tenido esto y eso que me haría, ¿verdad? Pero bueno, la gracia de esto estaba en que estaba todo muy atado, el espacio era muy pequeño, no queríamos meter grandes contrastes ni nada, entonces estaba todo súper cosido, muy empastado en cuanto a colores. Tarimatec sacó el color lino, que es el del suelo, que es como una especie así como rollo, bueno, pues rollo lino, talco y tal. Y entonces iba todo en esos tonos y para bien o para mal, bueno, estaba todo muy contenido. Pero, y fue cuando empezamos a vender también las lomas de Sedum, que son esos montículos que veis en los laterales. Funcionaba muy bien, bueno, supongo que conocéis los tepes de Sedum y tal, y nada. Y luego le metimos también cinco arces japoneses y nada, el espacio estaba chulo y tal, pero bueno, era pequeñito y no daba para mucho más. Y luego en 2023, aquí sí que nos liamos la manta a la cabeza, volvimos a concepto, pero a un concepto bien tirado, porque quisimos hacer un arrozal. Entonces el arrozal lo sacamos entre Tarimatec y nosotros porque un ingrediente principal de la madera de Tarimatec es la cáscara del arroz. De hecho, Tarimatec es valenciano, o sea, son valencianos y producen esa cáscara, la sacan de los arrozales de la Albufera y lo vimos, no sé cómo nos pasó, pero lo vimos clarísimo. Entonces, nada, montamos un arrozal y quisimos meter una zona estancial dentro. Al final, nosotros diseñamos jardines, no vamos a diseñar solamente conceptos o cosas muy locas y queríamos mostrar un poco al cliente particular, a ese cliente privado, de lo que somos capaces, ¿vale? Entonces, espacio grande con unas geometrías y desniveles complejos. A ver que no me cuele. Sí, entonces volvíamos a lo mismo, pues maderas evidentemente en el suelo, pero claro, también cada año, o sea, no lo vamos a repetir, o sea, es difícil salir un poco o sea, hacer algo distinto cuando estamos utilizando materiales similares. Entonces, maderas en el suelo, posturas giradas, mucha palillería, en ese caso, ese año saca Tarimatec unos revestimientos que son esos que veis ahí en la foto a la izquierda. La pieza fundamental era el arrozal, que eran como dos manchas verdes que imitaban como esos humedales de Valencia.
en el que habíamos metido las plantas de arroz. De hecho, hablamos con el agricultor que les suministra las cáscaras y que el tío, claro, la llamada fue terrorífica. Porque, o sea, oye, perdona, tal, soy de un estudio de paisajismo, quiero que me hagas unas plantas de arroz para una exposición de decoración y tal. El tío no me colgó el tercer de milagro. Pero bueno, con todo y con eso conseguí venderle la moto y se metió a hacer pues plantitas de arroz en un invernadero porque dijo que era imposible por tema del ciclo de la planta y se metió con su hijo que también es ingeniero agrónomo y se puso a hacer plantas de arroz. Pero bueno, con todo y con eso era muy feo el rollo, o sea, era complicadísimo. Entonces nos fuimos a Cultidelta, ¿no? Pues nos fuimos a Cultidelta a ver qué nos enseñaban y son esas plantas que veis ahí. O sea, puedo decir que ese arrozal sí que tenía plantas de arroz. O sea, un 5% eran las pobres arrocitos esos que estaban por allí, que eran horribles, pero estaban. Y el 99% del verde era el que era de un mariscus, que era una gramínea que nos había recomendado Enrique y tal. Fuimos a verla y nada, muy chula y tal. Y sí que dimos ese efecto de arrozal. Y luego la pieza más complicada quizás, pues esa pérgola que arrancaba del lateral, tocaba suelo, era práctica, se podía subir en ella y tal. Pues al final lo sacamos. Imagínate tener acceso directo a todos los eventos importantes en España, a conocer a los expertos antes que nadie y sobre todo a no perderte ni un solo contenido que pueda marcar realmente la diferencia en tus proyectos. Yo te animo a que si te ha gustado, te suscribas al canal y actives la campanita. Pero además, si de verdad quieres estar un paso por delante, también te animo a que te unas a nuestra newsletter. En ella vas a recibir en exclusiva los eventos, los nuevos webinars y todo lo que necesitas para seguir transformando paisajes y sobre todo tu carrera. Suscríbete ahora. Se convirtió un poco en una obra de Escorial y lo sacamos. Se hacía muy bien porque encima nos dieron el premio de mejor integración de producto, que es un premio importante porque la marca te está dando, o sea, te está pidiendo que le hagas un proyecto para integrar su producto. Entonces, qué mejor reconocimiento que el premio de esa mejor integración de producto. Así que nada, ellos contentos, nosotros contentos y a otro año. 2024 descansamos y 2025 es este año, es en Sagasta 33. Entonces, bueno, pues como hay que generar un concepto, pues decimos hacer un parque. En vez de hacer un bosque, pues esta vez hacemos un parque, se llama Parque 33 y metemos, bueno, pues como es Sagasta 33, metemos 33 pies de abedules, de betula alba rugosa, dos tamaños distintos, pues uno pues tendrá 4 metros, 5 metros de alto, debe ser un 18-20, y otro que es multitronco, más chiquitín para darle un poco de profundidad y movimiento, para que no parezca todo tan estático y recién traído los árboles, ¿vale? ¿Qué más? Este espacio, bueno, pues un sistema de capas, como siempre, pues una primera capa vegetal, pues todo el parque, pues los árboles, las plantas es importante, pues nos resolvemos con esos 33 árboles y luego esa zona de jardín bajo, en vez de liarnos a meter planta, volvemos a la zona al sistema de sedum. Queríamos haber metido dichondra por tema de la orientación y porque el sedum ya estaba un poco, lo habíamos utilizado varias veces y nos apetecía más dichondra, pero por el clima no había disponible dichondra y nos fuimos con el sedum. Entonces, el sedum al final nos funciona como hilo conductor de todo el espacio. Luego, la capa 2, digamos que es usos y recorridos, pues uso evidentemente zona de entrada, zona de salida, pero bueno, con unas secciones asimétricas, los caminos, también texturas giradas de madera y tal. Y usos, en vez de hacer la típica zona de banquito, de sofás, en plan cookie, con su colchonetita y tal, que es lo que hacemos habitualmente, pues quisimos hacer más rollo banca, pues como se las ponen por el río, esas bancas súper longitudinales que ves, pues quisimos hacer lo mismo y que te surgieran distintas piezas de banca que te permitieran sentarte a lo largo de todo el espacio, esa versatilidad que hablábamos al principio, y percibir, pues quizás la capa 3. La capa 3 es como los elementos más singulares. Bueno, me guardo el gordo para el final. Uno es la portería esa que veis en el centro, es como la entrada, entonces al final son unos pórticos que están girados. Creo que lo veis aquí desde arriba. Sí, ahí se ve cómo está girado la pieza. Entonces le da mucho movimiento a la entrada del parque. Y fundamentalmente lo que queríamos destacar es lo que está en la pared, que son las piezas de celosía que ha desarrollado el estudio de Sumum para Tarimatec y queríamos ponerlas en valor. Y qué mejor que meterle una lámina negra para generar una reflexión total, duplicar la presencia de la celosía en el espacio y nada, pues darle un poco de protagonismo a la celosía, ¿vale? Y nada, muy contentos con el resultado. Luego sí que es verdad que hemos estado también con la gente de Baimata con los textiles, ha metido las galletas esas y las mesas puff, la gente de las piezas de suministros Ibiza y luego hemos colaborado también con Begoña de Sedania en unas piezas más de arte.
Y qué va a ser, bueno, este es el resultado. Y yo creo que ya después de esto vamos a empezar a ver algún caso. proyecto. ¿Vale? Así que nada, os dejo con mi compi Alberto y os cuenta. Bien. Pues a ver, os explico este proyecto en Monteclaro, 2017. Eso es una vivienda unifamiliar, un jardín de unos 1000 metros cuadrados. Yo creo que fue de las primeras veces que empezamos a utilizar quizás este tipo de plantación como más naturalista, ¿no? O sea, como veis. Esta imagen es la entrada. Eso, es una plantación naturalista, pero si os fijáis, como muy contenida, ¿no? O sea, al final, como se ve en la foto, jugamos con salvias, agapantos, pitosporos en este primer plano. Te interrumpo una cosa. Es importante, es que es justo lo que está explicando Alberto. O sea, nosotros a la hora de diseñar, que supongo que lo hace todo el mundo, pero bueno, diseñamos con 3 tipos de plantas. Una planta de estructura, que es una planta verde que por lo general está perenne, despuntes, que son esas inflorescencias. Una verbena puede ser un despunte o incluso una lavanda, que también puede ser estructura. Y luego textura, que son las gramíneas. Entonces, vamos otorgando quizás porcentajes a esas tipologías y luego elegimos especies. Que es lo que se llama más o menos en esa foto, las estructuras serían pitosporos. Bueno, ya dejaba Alberto. Sí, no, bueno, eso. Sí, sí. Entonces, bueno, que en este caso jugamos un poco, pues eso, o sea, con no demasiadas plantas, ¿no? O sea, no es un jardín de estos naturalistas, ¿no? Que vemos ahora quizás, pues eso, con un montón de especies distintas, colores, formas y tal. A mí, por ejemplo, esto me parece que el resultado es como, tiene un punto quizás como más sofisticado, ¿no? O sea, el verde, la gama de azules, morados de la salvia, bueno, el agapanto que aquí todavía no ha florecido. Sí. Y luego, bueno, las gramíneas al fondo, o sea, las estipas que siempre te dan también como ese movimiento, ¿no? Luego con el viento. Y esas inflorescencias traseras de la verbena, que no me salía, ¿vale? Bueno, o sea, al final, en este caso que es la entrada, no sé si hay alguna foto más. Mira, que hay otra foto desde la vivienda hacia la puerta de entrada. Al final es una entrada, pues eso, muy visual, muy estética, o sea, nada, no tiene en ese sentido utilidad de zona estancial ni de, bueno, sí que por ahí, lógicamente, por la zona derecha del césped puedes caminar, se podía pasear, ¿no? Pero que al final es eso, es una entrada como muy, muy visual y aquí como veis, pues bueno. Sí, queríamos, ella quería una entrada, bueno, que es como las enfocamos siempre, pues entradas así como elegantes. Sí. Que funcionen el mayor tiempo posible del año, Eso es. aunque bueno, esto en invierno la estipa puede aguantar si está agostada, la Sí, verbena se baja mucho, pero bueno, baja. es bonito ese día mismo. Sí, totalmente. De hecho, bueno, lo he comentado, pero bueno, que en este caso, o sea, al final es verdad que la vivienda, que también influye, ¿no? Luego la arquitectura de la vivienda, Sí. es verdad que era una casa, ¿no? Como un poco así, muy cuadrada, muy cúbica, con fachada de caliza y de hiroco, ¿no? Que bueno, que también al final te determina un poco ¿no? O sea, los clientes tenían pues quizás es un estilo más clásico, Sí. o sea, clásico que no clasicón, ¿no? O sea, clásico, pero bueno, actual, actualizado. Entonces, bueno, eso al final también te define un poco oye, el diseño, ¿no? Que va un poco a llevar todo el jardín, ¿no? Bueno, aquí se aprecian también porque jugamos con luminarias de vidia que se aprecian ahí que están como escondidas un poco entre las gramíneas, que luego la verdad es que por la noche Aquí yo creo que se quedaba muy chulo. Sí, luego hay alguna imagen nocturna. Mira, ahí se ven las luminarias de vidia escondidas y luego, bueno, esto, bueno, por supuesto, lógicamente los árboles, pues a la iluminación es que además le damos como mucha importancia, ¿no? O sea, por eso el potenciar luego, en este caso, los olivos que van en macetas marcando también la entrada, el ciprés del fondo, bueno, o sea, pues eso, todo ese tipo de iluminación vegetal, ¿no? Que va, pues eso, iluminando todo, va a la redundancia, pues de abajo arriba, ¿no? Luz cálida, por supuesto. Esta es otra que se ve mejor, sí. Bueno, es un poco la misma foto de antes y esta, eso es en la izquierda la veis un poco en el otro sentido, justo hacia el lado contrario. Importante también cómo apoyan las plantas en la acera, o sea, ese efecto lo buscamos siempre. Sí, para romper un poco, bueno, también es verdad eso. Ahora veréis la parte de jardín principal, al final igual toda la arquitectura, vamos, las zonas soladas y demás no son como muy rectas, caminos muy rectilíneos, entonces también por romper un poco toda esa linealidad o esas esquinas que te generan los escalones ¿no? O sea, al final nos gusta, ¿no? O sea, que esas manchas de salvia o esos pitosporos como que al final vayan como mordiendo un poco todas esas superficies. Que luego en este caso nos peleábamos con el jardinero porque los pitosporos que dan a la mancha del césped que se ve en la zona central estaban cortados a fuego.
Entonces yo decía al jardinero, pero déjamelos que se hagan un poco así almodillados. Y me decía, claro, o sea, luego es el llegar al equilibrio. Pues decía, ya, que si te lo dejo así, no me riega el césped, el de ahí se me seca. Entonces, al final decía, "Ostras, tenemos que mover el difusor, pero Sí, pero eso es lo de no, manda el siempre. pitoscuro frente al Claro. césped, creo yo, pero bueno, es Eso el luego- entendimiento con el que jardinero. eso es la lucha luego que tiene O siempre. si no llega y esa salvia que está apoyada en el te la ha desmochado Eso. y te deja ahí la línea recta. Esa es la lucha que tienes luego siempre con el tema del mantenimiento, ¿no? Que tienes que estar encima porque si no, pues eso, llega aquí el jardinero de turno, ¿no? Te hace la línea Sí. recta, te corta los arbustos o la salvia o el pitoscoro, lo que sea, por la mitad y se queda tan tranquilo. Nosotros damos, a fin de obra, damos una especie de, no sé cómo llamarlo, es que no es un dossier de mantenimiento. Es un archivo en el que explicamos las especies que hemos metido y no enseñamos a cuidarlas, cuándo hay que abonarlas, ni nada. O sea, enseñamos a que el jardinero sepa a dónde queremos que vayan esas plantas. Es decir, si la estipa queremos podarla o no, o si el pitoscuro queremos una forma más orgánica, o el lentisco no hay que tocarlo, X. Pero creo que esa información es de vital importancia para el jardinero, o a lo mejor nos damos una vuelta con eso y explicamos, pero es que después de la vuelta o después de haberle enterado el documento no se lo lee ni Perry. O sea, ese es el gran desconocido. Efectivamente. A ver, sigo pasando. Vale, este es el jardín principal que está en la zona trasera de la casa. Se accede, o sea, pegado a la casa hay como un porche corrido de lado a lado y ya desde ahí arranca toda esta escalera que termina en la piscina y luego este como pabellón, ¿no? que hicimos al final, bueno, pues es un pabellón que está como formado por 3 módulos, por decirlo de alguna manera. El izquierdo, que era zona de almacenaje, si no recuerdo mal. La zona central, pues eso, era más pérgola, una zona estancial que generamos ahí. Además, quedado súper bonito, como veis en el muro proyectado, todas las sombras, ¿no? que hace esa celosía que iba en la cubierta. Y luego el módulo derecho, que era pues más zona de eso, de ducha, vestuario y demás, ¿no? Los módulos de obra iban revestidos con esta celosía de Iroko, haciendo un poco guiño a, pues eso, a los paños también que había de Iroko en la fachada de la casa, ¿no? Un poco por jugar con los mismos materiales y conectarlo, ¿no? De esa manera a la casa, ¿no? O sea, la casa iba en blanco Iroko y aquí pues un poco jugamos con los mismos materiales. También introdujimos, bueno, toda la parcela estaba perimetrada por un muro blanco que se entrevé ahí un poco a la izquierda y sí que quisimos romperlo un poco de alguna manera con estos muros de piedra que bueno, situamos bueno, en esta zona central, aquí en la parte de la derecha, y luego para que tampoco quedara como muy descolgado, esos muros también luego los replicamos en muro derecho, muro trasero, o sea, de manera que eso, tú tenías todo tu muro blanco corrido y de pronto como que lo mordías, ¿no? De alguna manera con estos muros de piedra, ¿no? Aportando ya pues es un poco otra textura distinta, un poco más de calidez y demás. Aquí se aprecia también muy bien lo que os decía antes, de cómo todas esas esquinas, ¿no? Y intentamos matarlas un poco, ¿no? Con esas líneas curvas. Bueno, aquí esto todavía, la planta todavía le queda un poquitín, ¿no? Pero bueno, luego la idea es esa. Esa foto es de hace. Por eso, no sé si... Bueno, esta es una imagen nocturna. A ver. Bueno, ahora, bueno, es que están todas de esta época, pero bueno, que aquí lógicamente, pues eso, el agapanto luego al final termina montando también un poquito es que todas las plantas de escultura se unen unas a otras y percibas varios volúmenes, varias texturas de verdes, y luego que se hagan las texturas y los despuntes. O sea, no que se vea esa individualidad. Efectivamente, sí, que luego al final todo funciona como una masa, ¿no? De hecho, bueno, ahí era temprano, ahí a la izquierda, sí, por eso que esto todavía le quedaba un poquitín. Ahí a la izquierda de esto también se ve la luminaria de Vivia, eso, que la idea también es como que la planta al final la termine como abrazando un poco, ¿no? Bueno, todo lo que os decía, ¿no? O sea, que todas las esquinas, el frontal del pabellón, también al final va todo con esas jardineras, ¿no? Que luego la idea, pues al final como si la emergiera un poco, ¿no? El pabellón de ese verde. Aquí vemos una imagen un poquito más nocturna ya, pues eso también con la iluminación, cómo ilumina desde abajo arriba también el muro de fondo, potenciando todas esas texturas que genera la piedra, ¿no? Bueno, los focos de arriba, con luz rasante. Importante también el tema inmobiliario, que tal. También. O sea, ahora no metas donde lo metas, te va a funcionar muy bien. De hecho, aquí, bueno, ahí se entreven luego, yo creo que hay otras fotos. Están las tumbonas, que eran también de qué tal. Y luego aquí, pues eso, esta butaca con las 2 mesas de centro, el sofá, la verdad es que es muy chulo.
Aquí se ven mejor. A la derecha las tumbonas, que eran muy bonitas, la verdad. Mira, otra línea roja a lo mejor empieza a ser esas tiras Las de tiras de LED ya, yo también. Ahora es verdad que lo ves y ya te choca quizás un poco. Sí, a mí eso, o sea, me gustan las dilataciones, que los peldaños vuelen o que las jardineras tengan un pequeño zocalito retranqueado y tal, que se vea como si parecía que estuvieran flotando, pero ya, joder. Sí, que hay que tener cuidado. O sea, sí, son líneas un poco hay que trabajarlas y O sea, tratarlas con cuidado, ¿no? O sea, es que es como un pavés. Hay que ser un poco Un contenido. pavés bien utilizado es la pera y un pavés utilizado medio pera es un drama. Sí, en este caso igual. Una tira a lo mejor puntual queda chulísima y fenomenal y ya cuando la repites igual ya resulta un poco excesiva, ¿no? Sí. Luego a la izquierda, que también me parece interesante, aparece, bueno, la zona de izquierda del pabellón, cómo generamos también esas lomas, ¿no? Con esas lomas de césped de la que van emergiendo pues, arces, los distintos árboles que fuimos plantando, ¿no? Un poco también por generar como ese movimiento, hasta al final el jardín, es verdad que si no, se quedaba muy plano, entonces, bueno, era una forma, pues eso, de generar como distintas perspectivas, un poco el movimiento, ¿no? Sí, Entonces, quisimos darle modularlo de esa manera. Lo que dice Alberto, darle un rollo más dinámico y a ella le costó. O sea, nos costó sudor y lágrimas se comenzaron. Pero luego sí que es verdad que te cambia mucho o sea, cuando está todo un poco movido. Sí. No, a ver, yo creo que resulta muy chulo. O sea, el contraste entre todo tan plano, tan limpio, no tan pulido y esas ondulaciones. Sí, de hecho, cuando nos llama al estudio y dice, tengo una parcela que es un rollo o que es una porquería porque está desniveladísima y es complicadísima. Yo me froto las manos porque son los proyectos que salen mucho más interesantes. Técnicamente, bueno, hay que resolverlos, tampoco son muy difíciles. Pero todo ese movimiento juega a nuestro favor frente a una parcela en plana y tal, que es un poco dramis. Vale, pues esta es la última y ahora paso con Tulio Sol, que os va a explicar otro proyecto. Que viene al libro que acabamos de contar, que aquí contábamos con lo mismo, que uno de los condicionantes era la morfología del terreno y gracias a la morfología del terreno nos dio pues el punto clave del jardín. O sea, gracias a lo que teníamos en el jardín nos salió el elemento principal y era lo que nos diera mayor punto bonito del jardín. Condicionantes. Os lo voy a explicar un poco desde el punto de vista un poco más técnico, porque es lo que condicionó este jardín. La morfología del terreno era uno de los condicionantes, que teníamos 3 taludes a resolver. O sea, ese talud que veis en la foto donde está el olivo, la parte de arriba del talud es la línea superior del plano. Sí. ¿Vale? Entonces había unos taludes fortísimos, de casi verticales, porque había habido un desmonte muy fuerte para la construcción de la casa. Entonces lo que decía Sol es eso, que nos encontramos unos taludes de la pera, que bueno, que después poner una geocelda y tal, pero decidimos tirar por, bueno, claro. Sí, ahora os voy a explicar, porque hay imágenes de situación actual. Luego también teníamos la ocultación respecto a los vecinos, que es el centro de Madrid, sí, estaban al lado. Eso era condicionante del cliente. Sí, o sea, está obsesionado con la ocultación. Y luego, bueno, los drenajes de la parcela, que también fueron un condicionante, que es por lo primero que voy a empezar, y si me falta algo, me echas un cablecillo. Sí. No hacemos nunca espina de pescado, ¿no? A mí no me gusta demasiado. O sea, los dos... Luego se preguntas. Las 2 líneas rojas son los 2 drenajes que creamos nosotros, llegando a la subbase del terreno, inclinándola un poco. Luego pusimos una capa de grava de 10 centímetros y encima de eso ya pusimos nuestro paquete de tierra, que era muy arenosa. Sí, la subbase has dicho que la inclinamos. Que la inclinamos, sí, que inclinamos la subbase. O sea, tratamos la subbase del jardín como si fuera una cubierta plana. O sea, cogemos el punto más alto, que es el de la línea roja esa de arriba, y el punto más bajo es la línea inferior. Entonces cogemos, en vez de dejar una subbase para la pradera, porque todo eso verde que hay en el medio es pradera, la inclinamos. Entonces, para mí es mejor ese funcionamiento de drenaje que una espina de pescado que le va a funcionar muy bien arriba de la espinita, pero al lado, no sé, es un poco acto de fe. Y luego la línea azul era el drenaje natural del terreno y el agua ahí iba bien hacia el punto que queríamos. Sí, la topografía ahí nos favorecía. Respecto a los taludes, el primero que voy a explicar que fue el más sencillo, que aquí no se aprecia muy bien, pero es que no he encontrado otra foto. Nada, ya, pues queríamos una... No, si es que el antes y el después es la leche, o sea, sí. Es que efectivamente eso es así. Querían una gran pradera de césped
Y Sí, ahí no pudimos sacarles a no sacamos nada. jardín de grava, vamos, poco. Y entonces la solución de ese talud, pues sencilla, de una plataforma de césped a la otra, continuamos con el césped y para facilitar el acceso de Sí, la porque gente, hablaban también de muros de contención y ya llega un momento que te va que parar, macho. O sea, que para ya gastarse pasta y más bonito, yo creo que algún movimiento natural de la pradera. Y nada, para que subieran, porque luego había como otra bajada todavía más de talud, que ese talud, os lo voy a explicar ahora después, unas escaleras de corten que conectaran ambos lados. El segundo talud es este, que era donde teníamos que meter el paquete de plantas que conectaba con el vecino, o sea, que para que taparan al vecino. Y es este el segundo talud. Arriba del talud plantamos todo. Algunos cladium mariscus. Esto ya viene ahora. Sí, esa con regalo. Y nada, magnolios, liquidámbar, ¿qué más plantamos? Laureles, luego... Plátanos. Sí, de todo. Bueno, es Exacto. que tiene que ser una pantalla total. Y luego el talud lo resolvimos con geocelda y plantando los cladium mariscus de Casa de Tierra. Alguna verbena para... Sí, es que si no nos tirábamos y lo planteamos a la clienta. A la clienta y, oye, ¿quieres que aprovechemos esto? Sí, fenomenal. Joder, nos daba coraje, macho, tío, es que había ahí 3.000 plantas. Sí. O sea, Entonces todo el talud este lo resolvimos con los cladium, las verbenas, algún romero, pero vamos, que en su mayoría los protagonistas... Hombre, que todos. no, real, y el cladium sí Quedó empezaba a fagocitar a todo. personal, sí. Y el último talud, que es el que, pues su solución, pues nos dio el punto más bonito del jardín, que al final este era el talud que nos encontramos. Ese es el talud, sí, habiendo hecho ya el desmonte, sí. Y propusimos una serie de jardineras en distintas alturas para contener la tierra, son de corten, y luego el talud que se quedaba detrás lo contuvimos con geocelda, plantamos especies tapitantes. Sí que metimos solirolias, metimos Sí, terastium, litias. Al sol, litias, Hiedra de hoja pequeña también. Sí, en sombra salidolia y hiedra de hoja pequeña, y en sol, tomillo rastrero, terastium, lipia, romero rastrero y lloruya. Y funcionaron todos bastante bien, yo creo. Sí. Sí, al final son espacios que tienen tierra nueva, tienen agüita y que dicen que se las Luego pela. tiran enseguida. Porque no tienen problemas de encharcamiento, o sea, todo ese exceso lo tiran para abajo. Así que todo crecía, vamos, a toda pastilla. Y estos son un poco imágenes del resultado. Y ahí abajo en la base de los cajones de corte sí que metimos un drenaje. Sí, el drenaje que hemos contado antes. Sí, una zanja de drenaje que bueno, que sí que estaba conectado con el drenaje inferior y luego a saneamiento. Claro. Un poco lo mismo, la imagen de la izquierda es todo el recorrido de las jardineras y la de la derecha es como la vista desde la piscina hacia la pradera de césped y el talud. Son sistemas bastante, o sea, que es una gran característica nuestra que no somos nada asimétricos. O sea, siempre tratamos de que todo sea asimétrico, incluso que haya solapes entre determinadas cosas. O sea, no que cuando empieza otra cosa, sino que hay solapes entre esas piezas. Entonces, claro, eso cuando te toca a un cliente muy ingenieril, además se les ve desde el principio. Yo es una de las preguntas que hago, que si es muy simétrico, porque sé que luego en la presentación va a estar así incómodo el tío y hay que decírselo rapidito. Y nada, ahí veis nuestro popurrí, sí, nuestro jardín botánico de árboles. Popurrí, no, jardín botánico. Y esta es la zona de sombra de la entrada, que al final esta puede ser más más sencilla con los... Si estas jardineras no las diseñamos nosotros, aquí simplemente metimos las plantas y la tierra, el continente. Nada, y un poco... metimos epitosporos, jaconecloas, agapantos, varios tipos de arces. Farfugium. Eso de la derecha son filideas. Bueno, lo de la izquierda, de la foto izquierda a la izquierda, eso son filideas. Y la foto derecha también son filideas. Con distinto tamaño. Agapantos. Sí. Había en despunte y luego en el pasillo hiedra de hoja pequeña tapizando. Ay, qué pena esta foto, es que no se ve bien. Bueno, si es que hay otro pasillo lateral en que sí que metíamos grava y metíamos un movimiento más orgánico del jardín con muchos arces japoneses y tal. Y bueno, bien. No, ahora es... Y luego, no sé, enseñaros algunas cosas. Así suelta. Algunas cosas por si os llama la atención algunos materiales que utilicemos y queréis preguntar. Esa folla. No la hemos cambiado.
Esa foto de la izquierda es una lámina negra de agua, que bueno, que eso es un circuito cerrado, está chupado vamos, 1000 sistemas. En nuestro caso la quisimos revestir la revestimos de micromortero, que no es una cosa que recomienden, la verdad, porque siempre te dicen que es maravilloso, que no se va a desprender y al año y medio tienes que dar otro viaje. Entonces no es un material barato como para andar cada 2 años dándole nuevas capas. Pero lo curioso de la foto es al fondo a la derecha hay una encina, pues a la derecha de esa encina había una caseta que querían conservar para unos usos determinados, o sea, entonces era un poco dramática de repente meter ahí, era de bloque me parece, o no sé cómo la querían hacer y tal. Entonces les propusimos revestirla de espejo, un espejo envejecido para que se notaran menos las manchas y tal. Y la verdad es que espectacular el resultado porque es que, o sea, se mimetiza completamente con el entorno y de hecho esa... La foto de la derecha. Claro, es que sí, dilo, es que igual ni bueno, sí, ni claro, lo en ven, la foto de la derecha Sí. se ve el cubo, o sea, se ve el plano derecho y el plano izquierdo. Vale. Lo de los espejos, la verdad es que es una cosa que utilizamos bastante. Como característica de los espejos es que no son materiales de exterior, así que empezamos bien. Pero, o sea, no son de exterior, significa que si tienen acumulación de agua en las zonas de la silicona, pues que vas a sacar la mancha, entonces ya no son de tipo vamos a la movida y los ponemos envejecidos para que si te saca una mancha, o sea, tratamos de evitar un poco la entrada del agua, hay que dejar una pequeña dilatación para que eso respire y no se acumule agua por condensación y luego funciona muy bien los envejecidos, bueno, o los también plata normal, lo que pasa es que corres el riesgo de que te salga alguna mancha. Y es una cosa en la que en algunos casos lo hemos tirado para atrás porque en un caso nos pasó que, joder, que los pájaros caían como chinches, porque era una especie de seto de hiedra y habíamos hecho una ventana que era rectangular y tal, joder, es que estaba tirado a posta por los pájaros y cada día caían 3, o sea, un poco chungoso. Sí, no entiendo. Sí. Vale, luego en este caso hicimos, o sea, la complejidad de este proyecto es las jardineras de Corten, no somos curvos, o sea, somos rectos, pero también otra característica importantísima es que no somos ortogonales a la fachada. O sea, somos rectos, Sí, pero que cogemos claro. otros ejes Sí. y no vamos perpendiculares o paralelos. En este caso hicimos una jarera mucho más curva de lo que nos a nosotros. También habíamos dicho que no éramos mucho de tiras de LED. Aquí hay un poco, pero la metimos regulable, entonces lo que pasa es que la fotógrafa me metió ya a tope de power. Entonces la complejidad era que la jalea de Corten, el fondo, o sea, el ancho de la jalea de Corten no era constante. Generalmente solemos hacer en jaleras o en bueno, jaleras de obra o lo que sea, unos pequeños sobreanchos para que tengas un sitio para apoyar el culo y tal, que eso mola, pues estás en jalea, hablando por teléfono, lo que sea, que tengas distintos sitios para apoyarte o tal. Entonces, en este caso, la complejidad que no nos íbamos con un ancho constante, sino que algunos puntos, yo creo recordar que tenía un mínimo de 13 o algo así, y máximos de 60 o de 80. Entonces, lo mismo que se mueve en el plano vertical, se mueve en el plano horizontal. Entonces, si eso hubiera sido constante, bueno, tampoco lo podíamos haber llevado plegada porque es curva y al llevar la chapa plegada no la puedes curvar. Pero tuvimos que hacer la instalación de la vertical y luego la horizontal, cortarlo todo a mano, soldadura continua, todo repasado, todo... Bueno, y luego encima, en este caso, el Corten le quitamos la calamina, que es la grasa que recubre las chapas de Corten, y activamos la oxidación y luego lo paramos. Y a mí particularmente me gusta más que oxide a su aire, o si lo paramos muy pronto, o sea, ya que parezca casi más que Corten, que parezca casi bronce. Y nada, bueno, pues el resultado pues muy efectista. Bueno, las jardineras, también decirlo, las jardineras, especialmente las de Corten, deben de ir impermeabilizadas, luego llevan una capa de un aislamiento térmico. Ese aislamiento puede ser desde un Porexpan, o sea, el típico corchito de bolas, a que es al corcho continuo o incluso una huevera gordita de más de 1 centímetro, si es posible, y luego ya tus geotextiles, tus tierras y tus historias. Pero es que si no, se generan unas temperaturas altísimas en la chapa, se transmite a la planta y se seca toda Castilla. En este caso, bueno, también esto es una pérgola, en este caso es una zona bueno, pues como se llama un chill out hundido. Lo tuvimos claro desde el principio y nada, pues generamos una zona de sombra con esa palillería hueca
de perfiles 4x4 separados 1,5, con lo cual la sombra era bastante densa. O sea, queríamos que diera buena sombra. Y en la base metimos un sofá de obra, estaba revestido de una caliza campaspero. Ahí sí que se ve en la base, en la foto de abajo, ese flote, lo que llamamos el de los flote, que es una cosita que metes hacia adentro. He de decir que llevaba tira de LED. Pero en la foto lo evitamos, nos evitamos. Es que él era muy tira de LED. O sea, bueno, fenomenal. Y luego la mesa chimenea, que esa pues está como una pieza muy escultórica y tal, pero le quisimos hacer un upgrade y te puedes hacer una chuleta. O sea, que no sé si la buena vez o no, pero tiene su rolete, estés tomando por ahí una cerve y tal, y bueno, pues, si lo estás utilizando como barbacoa, pues tiene su rollete. Y qué más, luego, bueno, tonos o texturas, pues siempre nos movemos en esos tonos más entalcados o más rollo lino. Bueno, en este caso es un invernadero, pues no es una cosa que hagamos habitualmente, pero bueno, un invernadero, estructura metálica, cubierta de cristal, a priori va sin toldo. Digo a priori porque el toldo ha de ir siempre por encima. Mucha gente lo pone por debajo y lo que tienes que hacer es evitar que el sol caliente el cristal. Una vez que el cristal se recibe la radiación, se pone echando bombas, con lo cual el toldo abajo no te sirve para nada. Entonces lo tienes que poner por encima y dijimos que como una cosa un poco chunga y tal, o sea, un poco fea, íbamos a hacerlo a ver qué tal funcionaba. Metimos un control, o sea, un cristal de control térmico, creo que se llama, de control solar, que te reducen algo la temperatura, pero vamos, que tampoco creo que sea la portadanito, pero bueno, algo quitas. Y luego las verticales, pues mismos tonos, habíamos utilizado esos topos claros y tal para pintar la pérgola, y los vidrios pues eran transparentes con dos piezas, con un despiece doble arriba y un cristal estriado abajo. Y en este caso, bueno, una cosa curiosa, esto lo hicimos hace un montón. Esto era, pues la propiedad vivía en la parte de arriba, donde está la banda de la foto izquierda, y había habilitado ese sótano, este patio inglés, pues con una habitación, una especie de estudio, pues para alquilarlo a lo mejor para algún conocido que estuviera en Madrid y tal, o para algún hijo suyo, para lo que sea. Entonces, el acceso principal estaba por otro lado, pero quería, por si a lo mejor se lo utilizaba un hijo suyo y tal, pues quería un acceso al jardín principal, que es esa parte posterior. Pero no quería que fueran las escaleras al uso, que son las que se ven en el lado opuesto a esas escaleras de cordel. Entonces se nos ocurrió hacer pues ese sistema de cajones, peldaños volados en ménsula, tal. Lo llenamos todo de tierra y la verdad es que se convirtió en una escultura y en la pieza más importante quizás del jardín, una cosa muy chula, muy chula. Y luego, no sé, aquí enseñaros 4 cosas. La foto de arriba, bueno, es un material que utilizamos mucho, pues en ese caso es un prefabricado, son adoquines arriba izquierda. Adoquines envejecidos de cuadro. Es un material que funciona de la pera, más relación calidad-precio imbatible. Los solemos poner incluso hasta en piscinas, que bueno, que en ese caso te obliga a desbastar un poco la arista superior, porque si no te puede cortar un poco, pero bueno, eso es con una radial, pues se hace y tal. Y queda muy bien. Es un material que absorbe, o sea, la mancha se fija, pero como está muy destonificado, pues se borra. Digamos que una mancha tapa otra mancha. Pero no quema nada, que es muy importante. Sí. Para el tema piscinas y tal, es verdad que no quema nada. Sí, importantísimo. No quema nada y luego la textura mola, no les desmala nada. ¿Vale? Foto de abajo, pues eso, pues super panillerías de los tonos hiper claros, pero fundamentalmente por el tema de la piscina. Ahí metimos un mármol verde de la India, ¿vale? Que está muy guay y tal, una ficha 10x10. Bueno, lo único que os digo de ese material, así como con todas las piedras, somos muy de, pues quizás el gresite es lo que más intentamos evitar. Arriba a la izquierda, pues pero eso fue el requerimiento de ella, no nos pareció tampoco mal, la verdad. Metimos una ficha que era casi blanca, pero una ficha de 4x4 medio, 2,5 por 2,5. Y abajo con el mármol verde lo que tenéis que tener en cuenta con todas las piedras es que hay que darles un tapaporos. Un tapaporos porque si no se acaban oxidando todas las piedras, o casi todas las piedras tienen un poquito de hierro, y al final con las depuraciones salinas y con leches acaba saliendo un poco de óxido, ¿vale? No significa que lo puedas quitar, pero es un follón. O sea, el ideal es, antes de llenar la piscina, con el producto aplicado, darle un tapaporos. Luego, abajo, en medio, por enseñaros el sedum, que el sedum es muy loco, o sea, te admite cualquier cosa. Entonces, ahí directamente lo apoyamos, le echamos un poquitín de tierra, va a ser una tierra súper arenosa, que la mezclamos con grava volcánica para que eso drenara toda leche, y directamente la subíamos por las escaleras. En ese mismo jardín la apoyábamos en unos bancos metálicos, o sea, era un poco extraterrestre, estaba muy bien.
Y bueno, al sedum lo sabréis, le gusta el agua en superficie, o sea, por microdifusión. O sea, el goteo así puntual. Bueno, si lo plantas el sedum, o sea, si es plantación Si lo normal, con una plantas, densidad alta de 9 o 14 plantas metro cuadrado, entonces ahí sí que te puedes ir a un goteo localizado, pero lo tienes que cuadrar muy bien si es goteo integrado y si no, lo vas a coser todo a microtubos. No sé, no. Y ahora precisamente vamos a hacer un jardín muy gordo que va muchísima loma de sedum y el jardinero, que es un tío que confiamos mucho, si escuchamos, ha dicho que lo quiere poner con goteo enterrado. Así que nada, vamos con goteo enterrado. Aguanta sol a tope y un poquito de sombra también. Así que bueno. Foto de arriba en medio, pues es un jardín de Valencia. Está sin acabar, pero bueno, a mí me gusta mucho esa foto porque se ve muy bien el movimiento del jardín. Nos pidió él, todo eso era antes, la piscina estaba, con la típica coronación de 30 centímetros, la piscina estaba y nos piden que eso está, o sea, la condicionante era que estaba hasta arriba de mosquitos y que quería quitar el césped, porque efectivamente luego lo probamos casi todos nosotros y eso era un melodrama o sea, eso, ahí no se podía vivir. Entonces quitamos todo el césped, propusimos todo gravas y bueno, nos hubiera gustado enseñaros alguna foto con las plantas crecidas, pero todavía no tenemos las definitivas, ¿vale? Entonces utilizamos la grava con los estabilizadores, que también los conoceréis, cuesta lo suyo, pero cuando pones el estabilizador la pisada es hiper firme, o sea, mobiliario, tacones, lo que te dé la gana, o sea, a mí me gusta mucho. Siempre ponemos gravas finas, o sea, de 6-8 o algo así para estabilizadores. Arriba a derecha, nada, pues también ver la posibilidad de tener piscinas o como lo queráis llamar en áticos. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es un estudio de cargas y si lo admite, pues adelante. Y abajo, nada, pues para que veáis otra zona de pues, alternativas al césped. En ese caso es una zona lateral, bueno, de un jardín con una grava un poco más gruesa y una conexión que no es la principal entre la salida de la vivienda a una zona un poco más secundaria de jardín con esos cubos de corte y tal. Hola, buenas tardes. Bueno, felicidades por vuestro trabajo, muy bonito. Gracias. Y yo tengo una duda. En los áticos, cuando metéis árboles, como he visto muchos abedules, no sé, ¿funcionan bien? Porque claro, no sé qué tipo de cuánto tierra tienen, es que claro, lo veo como muy... El abedul, yo soy de la opinión que no fue, o sea, el ático ni de broma, o sea, el ático tiene un viento, o sea, evidentemente va a tener un sol de la pera o sombra, pero vamos, por lo general al final está tan alto el sol en verano que casi todo es sol. Entonces, tienes que elegir las especies que te aguanten un solamiento brutal, ¿vale? Pero luego también otro condicionante importante es el viento. El viento seca de la pera. Y entonces al abedul ya le cuesta mucho Madrid. O sea, digamos que el abedul debería estar de las Rozas para arriba o de Torredones para arriba, para no sufrir tanto los veranos. Si eso le metes en un ático, va a sufrir. Luego el abedul es un árbol que coge un desarrollo bastante gordo y lo vas a tener que meter en maceta o en jardineras o no sé qué sistema sería y le vas a limitar mucho. Pero bueno, todo se puede hacer. Claro, es lo que me ha llamado la de ver árboles en un ático diciendo, pero bueno, pero esto en un futuro, o sea, los árboles crecen. Y vale. Te había entendido, o sea, pero preguntabas por árboles en general o abedules. Bueno, yo lo que he visto ha sido abedules, ¿no? Los habéis puesto vale. en... Hombre, en los áticos... Pero era un patio eso, sí. En los áticos, es que eso es un patio, eso es cota cero, o sea, planta baja. En los áticos lo que te funciona son los olivos. Olivos hay muchos. Está el olivo centenario que tiene todo el mundo en la entrada de su jardín, o hay olivos cipresinos también de 2 metros de altura y como una persona más o menos, que eso es una maravilla. Entonces, el olivo es una especie que te va a aguantar súper bien el viento y el sol, ¿vale? Y el sol bestia. Y luego otra alternativa al olivo, por ejemplo, es una Lagerstroemia, un árbol de Júpiter. Eso te va a aguantar también muy, muy bien. Lo que pasa es que yo la Lagerstroemia tengo un poco de manía porque es de brotación tardía y te plantas a lo mejor con mala suerte a mediados de mayo y todavía no tienes hojas. Y está ya la gente quejándose que hace mucho calor. Tú tienes que tener algo aquí. O preguntándote, oye, se me ha secado el agua. Claro, es que yo veo que en un ático poner un árbol, yo decía, no puede ser. Esto no puede ser en un futuro que crezca el árbol y que sobreviva, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Sí, vamos, empezamos.
Era. Tenemos un proyecto que empezamos pues en junio, yo creo, en el que van en planta cubierta, que es una planta sexta más o menos, un jardín corporativo, y ahí vamos a meter bastante árbol. Tienes que tener una infraestructura previa acondicionada de ello. Quiere decir que Claro. tienes que tener un paquete de tierra, más o menos vas a tener 1,20 m, porque el forjado no te lo soporta, pero tienes que elegir muy bien la tierra para no generar pesos o empujes fuertes, y luego tienes que arriostrar el árbol. Es decir, lo tienes que atar Claro. o anclar con unas eslingas, un mallazo por debajo de la tierra. Tienes que evitar el vuelco. Y las raíces y todo eso no tienen después. No, porque Y abajo no dan membranas, afecta a la impermeabilización y tal. Exacto. No, hombre, un bambú yo no lo plantaría así. O sea, el bambú te atraviesa un chopo, te atraviesa todo. Bueno, el chopo es que tengo más de altura, pero un bambú te atraviesa la junta de dilatación de un muro de hormigón. O sea, entonces, eso es un disparate. Pero un arce japonés no es un árbol que tenga un poder radicular fuerte o un olivo, una gestremia. Luego aquí además hay un tema, perdona, que me meta yo, hay un tema de bastante confusión, que es que la gente piensa que los árboles por defecto sacan raíces muy profundas. Para empezar, la mayor parte de los árboles normalmente que tú ya compras ya vienen afectados a esa raíz principal, con lo cual no es tan marcado el problema de esa raíz principal, pero luego además realmente lo que se ha estudiado es que pese a lo que nosotros solemos pensar, la mayor parte de las raíces de los árboles suelen estar en los 40 primeros centímetros del suelo, con lo cual con que tenga superficie horizontal para que ese árbol saque las raíces, luego no tienes tanto problema. Y Lo no que levanta. tenés volumen de tierra para que se esparza esta raíz. ¿Qué decías, si no? Y no levanta el terreno, perdón, hacia arriba, las raíces. En un patio, por ejemplo. Lo tienes que confinar. O sea, un arce japonés, por ejemplo, no tiene poder para levantarte el suelo. Un pino que te encuentras en una urbanización, al cabo de 60 años sí que te levanta el suelo, claro. Depende si es que hay mil maneras de confinar, pero tú tienes que encintar todo ese recinto verde, pues con una pletina de acero o con un bordillo de fábrica o como te la gana. Sí, sí, sí. Tienes que contener, tienes que crear una gran jardina de obra. Sí, Esa sí, jardina sí. de obra no tiene por qué ser rectangular y de 40 centímetros de alto. Puede ser una cosa muchísimo más grande y que el bordillo sea muy pequeñito para que no lo veas y vaya creciendo. También. Es que es muy curioso porque en mi patio yo planté un peral de flor y claro, tengo el patio, ese hormigón, y enfrente justo es tierra. Y pensé, digo, bueno, os lo pongo en el linde y las raíces supuestamente irán hacia la tierra. Pues no, han ido hacia el edificio y es por el agua, por las tuberías. Pues, Por el ruido del agua, no sé qué, se ha levantado todo el patio. Digo, madre mía, pues esto no También, me ha llamado. seguramente se te haya ido también para atrás. No sé, es que cada cosa es distinta. O sea, a veces es porque se me ha muerto el árbol, pues se te ha muerto. No, claro. No, pero me ha resultado curioso lo del ático, por eso te preguntaba, ¿eh? Sí, pues se meten y desde hace años. Yo recuerdo de pequeño ver terrazas, desde que yo supiera que me iba a dedicar a esto, y ver árboles. Pero árboles, después de una casa que mis padres saben y tal, y me quedé traumatizado porque había unos prunos y un pino gigantesco y no había ni paisajismo, ni paisajistas, ni leches. O sea, ese tío le gustaban las plantas y se lo había organizado él, era su propio paisajista. Bueno, pues muchísimas gracias. También como recomendación, ¿no? Lo que se suele utilizar en áticos, se suelen buscar especies un poco más pequeñas y también a veces se buscan también especies que igual vayan un poco más lentas para que no cogen esos volúmenes rápidamente. O sea que también es una cuestión de diseño, de pensarlo, de pensar qué es lo que vas a poner antes. Y luego lo que dices, si te ha ido, por ejemplo, al hormigón o lo que sea, es porque seguramente no tengas una capa que de hecho evite que la raíz entre. O sea, se suelen poner, pues eso, algún tipo de capa que lo que hace es que desvíe realmente la raíz cuando llega a ese borde con el hormigón. O sea, que hay formas de Sí. Nada, María, si quieres preguntar, acuérdate el micro, que lo tienes que encender. María González Fernández. No sé si nos escuchas. Ahora me escucháis, ¿no? Sí. Vale. Hola, ¿qué tal? Bueno, me ha encantado vuestro trabajo, de verdad. Es que de una imaginación que me parece precioso. Hay cosas que de manera natural me gustan mucho, como por ejemplo los montículos que hacéis con el sedum. Sí.
ese sedum me parece precioso. Perdonad que no haya podido tomar el nombre del sedum, porque es que, sinceramente, igual que vosotros no entendéis bien a los andaluces, a mí a veces me cuesta entenderos a vosotros. Entonces, Sí, nada más, Es que tú hablas rápido. yo hablo muy rápido, ¿eh? O sea, a mí sí, es complicado es que hablo entenderme. muy rápido y no fui capaz de saber qué es sedum, pero me gustó la idea mucho como una planta cubre suelo. Y también que habéis dicho que es una planta que soporta muy bien el sol y que no tiene mucha necesidad de agua. Entonces, yo creo que es una buena planta como para implantarla incluso en zonas en donde no se puede poner el césped. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que no admite pisoteo. Eso iba a decir. Vale, sí, lo entiendo. Si Aquí, está un bueno, niño jugando al fútbol y se le sí, cruza para la zonas que pelota, sean puedes más, cruzar que por la vean pelota. más estéticamente que por cierto, no sé qué tipo de césped utilizáis ahí en la zona de Madrid, porque está precioso todos los jardines de las fotos que habéis mostrado. Aquí como todo es bermuda y grama, no sé qué utilizáis. Y bueno, pues nada, que yo quería preguntaros eso, que cuál era el tipo de sedum que utilizáis. El sedum por lo general son, o sea, son muchas especies. La gracia está en que lo puedes plantar en maceta. Entonces hay muchos sedum, hay sedum album, hay sedum telefium. No, el telefium es más alto. Hay sedum el spurium, o sea, hay un montón. Se conocen al final, tú vas a un vivero y no te especifican tampoco por lo general el tipo de sedum. Yo tengo un vivero, pero ese no lo conozco. Vale, pues poner sedum SP suele poner, ¿vale? Entonces son plantas muy chiquititas, por lo general en un C9 o menos incluso, y otro formato en el que viene es en rollos de tepe, como un tepe de césped, Aquí, por ejemplo, no se da, bueno, se está poniendo ahora ya muchas zoicias y cosas así, pero de sedum no. La zoysia, sí, pero es que la zoysia en Madrid tiene, o sea, se hiela, sufre con el frío, y luego la zoysia al final tiene un requerimiento hídrico, a lo mejor no tan alto como un césped normal, pero le gusta beber. Es que el sedum no consume. Eso es. Es lo que se utiliza en las cubiertas extensivas, o sea, es decir, las cubiertas a las que prácticamente no se le hace caso, pero que no sean de grava. Se colocan tepes de sedum. Entonces, eso sí que requiere un riego en verano, a lo mejor un riego semanal. Bueno, mejor si son 2. Y luego la siega, es que son 4 siegas al año. 6. Sí, que el mantenimiento control de malas hierbas y ya está. Sin embargo, el césped, pues es que os voy a contar. Vale. Pues nada, esa era mi pregunta y felicitaros porque la verdad es que el trabajo que hacéis a mí personalmente me ha gustado mucho. Gracias. He tomado muchas ideas. Nada, cualquier cosa nos escribes y te echamos un cable. Vale, gracias, muchas gracias, ¿eh? Venga, María. Venga, un saludo, hasta luego. Hasta ahora. No sé si hay más gente que quiere preguntar. Yo tengo varias preguntas, que de hecho. Sí, pues nada, dispara. Miguel disparan, espera. Miguel, que quiere preguntar. A ver, Miguel, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, los jardines que había enseñado, la verdad que bastante bonitos, muy, muy chulos. Y después tiene muchos detalles que, bueno, me los quedo yo por si me hacen falta. Mira, he escuchado ahí, es que no me he enterado, vosotros hacéis un tratamiento del acero corten para que no se caliente mucho, ¿no? No, para que no se caliente, no. ¿Qué es lo que no me entero? El acero se va a calentar, lo que tienes que evitar es que transmita ese calor a la tierra. Detrás. Vale. Bueno, pues entonces, me interesa de todas formas que me digas. Las capas hacia adentro son el acero corten, ¿vale? Luego le tienes que dar una impermeabilización. ¿Es una impermeabilización especial para eso? Con lo que tú quieras. Hay 1000. Con una tela asfáltica, con un poliuretano, con una poliurea, como quieras. ¿Vale? Sí que te diría, evita los clorocauchos y tal, porque eso es un poco guarrindongui y yo eso no lo veo. O sea, no me gusta a mí esa impermeabilización, o sea, no aísla demasiado. Entonces, una impermeabilización buena, ¿vale? Entonces, impermeabilizas la cara interior y luego le tienes que poner un aislante térmico, que es o un Porexpan, ya sea de las bolitas o el continuo, que lo venden en paquetes grandotes en cualquier sitio de construcción y cuestados duros,
o le metes una huevera, es decir, el acero para generar una cámara de aire, ¿vale? Lo ideal es el PortSpan, ¿vale? Porque si te vas a una huevera que el nódulo es de 1 centímetro, pues en esa cámara de aire va a estar echando bombas. Y cuanto más chiquitita sea, más probabilidades hay de que esa tierra pues haya más evaporación. Entonces le metes una capa de PortSpan y luego ya le metes un geotextil. El geotextil, ¿sabes lo que es? Para envolver la tierra y todo esto. Sí. Vale, o sea que todo es obviamente por la parte de atrás. Es que yo había entendido que era por la parte de fuera que le dabas con algún Ojalá, tipo de... no. Sí, Bueno, Por fuera a lo mejor han entendido lo del tema de la oxidación y Sí, tal. estábamos hablando por fuera que a veces le damos, que a lo mejor te has confundido con eso, que a veces le damos tratamiento sí, para porque oxidarlo, para acelerar la oxidación. Vale. Bueno, también me ha llamado mucho la atención el uso del arroz. Yo creo que hay especies agrícolas que tienen un valor ornamental impresionante. Normalmente suelen ser anuales, pero claro, tienen su momento de gloria, y entonces pueden ser utilizados para determinados momentos. Ahí es lo de decor, por supuesto. Y mira, yo aprovecho bueno, para que quiera coger ideas, vamos, como yo he trabajado en temas de agricultura también y eso, hay plantas, por ejemplo, que son de un valor estético muy interesante. El mismo arroz, hay muchas variedades. Por ejemplo, el arroz bomba, este que se utiliza para hacer la paella, tiene 1,20 de altura aproximadamente. Tiene una espiga parecida a los trigos antiguos. O sea, hay una variedad tremenda. No voy a enrollar con eso, pero hay una variedad tremenda en cuanto a alturas y tal. Después también, por ejemplo, el sorgo. El sorgo también tiene una cantidad de variedades tremendas. Sí. Es muy bonito. Hay un sorgo que es el pasto de Sudán, que es muy alto, llega a alcanzar 4 metros, 4 metros en varios meses. O sea, lo siembras en febrero, marzo, normalmente marzo por ahí, y cuando llega el verano tiene una altura de 4 metros. Y ahí está hasta diciembre, por lo menos aquí en la zona de... Entonces, quiero decir que para rellenar huecos de una forma provisional y eso son plantas... Supongo que eso luego se resemilla solo o algo así, ¿o...? No, normalmente... O sea, ¿tendrás que recoger todo el forraje? Bueno, el pasto de Sudán es forrajero y tiene aprovechamiento, pues eso, para forraje, se corta y tal. Pero después, cuando llega el invierno, tiene un periodo de decaimiento. Entonces, no es, a no ser que sea zona muy con mucho, muy temperada, por ejemplo, yo no sé, en la zona de Marbella, por ejemplo, yo estoy seguro que aguanta el invierno. No lo sé, pero aguanta el invierno. Yo lo que son los cultivos aguantaban hasta octubre, noviembre, por ahí, y lo levantábamos el cultivo porque teníamos que levantarlo, pues ya hemos tomado todos los datos, en fin, cosas de estas de investigación y tal. Pero que es muy útil para el tema de jardinería, sobre todo para temas efímeros, de jardines efímeros y eso. Bueno, se podría hacer, o sea, si hubiera pensado hacer un jardín efímero con un trigo, un centeno, o sea, eso es una maravilla. O no tan efímero, verás tú. Por ejemplo, cuando haces un jardín nuevo y quieres meter algo que se vea contundente el primer año porque las otras plantas puestas no van a desarrollarse y tal. O sea, yo creo que es interesante. Y ya para terminar, hablando de plantas que son bonitas, el cártamo es muy bonito también. El cártamo, Cártamus tintorius. El cártamo es un vamos a ver, es un cultivo que, bueno, se ha utilizado pues, para sacar semillas para los pájaros y tal eso, y también para obtención de tinte. Lo estamos viendo, sí. Por eso hay un cártamo que es el tintorius. Pero dentro de eso hay muchas variedades. Hay unas que pinchan, otras que no pinchan. Sí. Una variedad de naranja, roja, y eso es increíble. Eso, si podéis mirarlo por ahí, es curioso. Sí. Pues nada, le seguimos la pista. Yo es que esto lo veo más como una charla, más que preguntar y eso. Pero bueno, ahora ya después me pregunto alguna cosa. Gracias. Yo lo que os iba a preguntar, bueno, me ha parecido interesante. Habéis comentado en uno que en uno de los jardines de Casa de Cor que ibais a poner la Dichondria, pero no sé si es la repens, y no me he enterado por qué no la habéis utilizado al final. Porque estaba fuera de juego por temperatura. El productor no la podía. Dice, es que no la puedo arrancar. Vale.
¿Pero porque no era la época o porque no iba a funcionar ahí directamente? No, porque no era la época. Necesita cierto calor. O sea, estaba muy parda, que tampoco sabía yo que la dichondra pasaba por ese ciclo. No sabía yo que la dichondra bajaba tanto en invierno. Pero me dijo que estaba muy fea por los fríos, porque yo creo que el productor lo saca de Francia. Entonces ahí el frío debe ser más apretón. Y nada, me llamó y me dijo, tío, imposible. O sea, no es que te la sirva y tú decidas si la pones o no, es que no la puedo sacar. O sea, le tenía que meter las máquinas para formar y sacar los tepes. Y decía, es que no puedo porque se me da. lluvias también. Sí. Sí, porque yo he hablado con él, que también la necesito ahora para un jardín. Me ha dicho que hasta después de Semana Santa nada. Seguramente, y vamos, ha dicho eso por frío, y vamos, ya no Sí, tanto el otro frío, día- sino por tema lluvia, sí, sobre ahora a lo todo, mejor que se ha metido la no lluvia la también. puede, como que no la puede arreglar, sí. Vale, y lo ponéis de forma habitual como sustituto, o sea, como la lipia, ¿no? Como sustituto, Sí. digamos, del Bueno, césped. la lipia, o sea, lo ponemos como alternativa al sedum, porque la lipia sí que te admite pisoteo. Pero el sedum y la dichondra, No bueno, tanto, claro. luego ves a los jardineros que lo están instalando y lo pisan y lo requete pisan. O sea, significa que lo que no puedes hacer es hacer una fiesta sobre el sedum o poner un mueble sobre el sedum, pero cruzar puntualmente a cualquier cosa, o sea, no pasa nada, no es una cosa hiper delicada. Y luego me ha parecido a mí muy interesante, que me he perdido ahí un poco. Has dicho que no te gustaba la espina de pez, pero no estaba entendiendo yo a qué os referíais. No la ponemos. Eso sabía yo que iba a ser Sí, que no la ponemos. polémico. Sí, las hemos hecho muchas veces, pero es que los jardines, o sea, los céspedes, es que Madrid es una porquería. Entonces, tratar Madrid, que es arcilla pura, como una espina de pez, significa que dentro de la espina de pez, bueno, de hecho, un diagrama de drenajes, encima de la espina de pez, hace como una especie de parábola, que significa que tiene un poder drenante cuando te coge encima de esa espina, pero entre espina y espina baja mucho ese poder. O sea, esa filtración describe una curva. Pero bueno, más allá de eso, a ver, es una cosa que yo no veo. O sea, que es que no la veo, entonces se va obturando, se va colmatando de tierra y tal. Y al final, oye, pues si no hubiera otra alternativa, la hacemos. Pero creemos que es mejor lo que decimos. Siempre que sea posible, tratar el jardín como si fuera una cubierta o varias cubiertas. Yo tengo una subbase que es el suelo de porquería de Madrid, que es esa arcilla, que es prácticamente impermeable. Está plano, si el jardín es plano, y lo desnivelo hacia un punto que me interesa, hacia un punto cercano a saneamiento. ¿Qué le pongo encima? Le pongo 10 centímetros de grava, ¿vale? De 40, sí, 20-40 te puede funcionar, ¿vale? 10 centímetros de grava. Constante, con lo cual la grava también está inclinada. O como si lo pones, pero ya me da igual. Y para el césped, al final el césped va a necesitar entre 12 y 15 centímetros de tierra, ¿no? Pues bueno, la composición que a ti te guste. Pues nosotros particularmente, bueno, una normal es un tercio de materia orgánica, un tercio de tierra vegetal cribada, etcétera, y un tercio de arena de río. Eso lo metes. Entonces, tú estás regando, el césped se bebe todo lo que necesita y tal, y lo que expulsa, entonces, si mi jardín es plano, ese exceso, o sea, porque el suelo llega a capacidad de campo, ¿no? Se llena todo de agua. Entonces, y sigo regando o sigue lloviendo. Ese agua lo que queremos es que atraviese rápido esa capa de tierra, esa mezcla buena, esa receta de tierra que hemos hecho. Para eso hemos metido bastante arena de río. Llega la grava, lo atraviesa toda pastilla y llega a mi capa impermeable, a mi subbase, a mi suelo de arcilla, que es el que tengo inclinado y al final se me mueve. O sea, todo esto son movimientos muy lentos, pero así es como se va. O sea, si el agua al final no se pelea con nadie, si tiene un poro grande por aquí y un poro pequeño por aquí, se va a ir por el poro grande, ¿vale? Pero va a costar menos desaguar. Eso y pendientes. Entonces, Vale, creemos que es más funcional ese sistema. O sea, yo es que no estaba entendiendo si os referíais, porque también existe como, pensaba que estabais hablando, como estabais hablando también del tema de, en ese momento estabais hablando de lo del, os lo diré, esta parte que tenía una pendiente muy abrupta, ¿no? Que habéis hecho jardineras de Corten, que además entiendo en las fotos no se ve, pero entiendo que rellenaste los jardineras, ¿no? Simplemente como para hacer la continuación, digamos. Sí. Pero rellenasteis de tierra nueva, no del... No entiendo que es el desmonte que habéis hecho y tierra nueva que habéis añadido. Bueno, antes de echar la tierra metimos las geoceldas. O sea, ¿Las geoceldas dónde? Perdón. Las geoceldas en el talud. O sea, tenemos dos bloques. La parte de atrás para que no se os Vale, sí, pero para que no se os venga abajo ese talud, decís.
¿no? Ujú. Vale, ya te entiendo. Sí. La Geocelda no la continuasteis, entiendo. La Geocelda No. es simplemente el talud y luego relleno. Moría en cuanto tocaba la parte plana de esos cajones. Vale. Pero yo lo que no estaba entendiendo es, porque sabéis que no estaba entendiendo si referíais a la forma, porque también existe la forma de espina de pez, ¿no? Sí. Entonces no estaba entendiendo si os referíais a la forma de haber hecho como ese... Sí, bueno, es el sistema que se conoce por espina de pez de toda la vida. O sea, Sí. evidentemente, por ejemplo, en la base de... O sea, creo en los drenajes. O sea, creo en las recogidas de agua. Ujú. O sea, mi padre era ingeniero de caminos y estaba especializado en saneamiento, entonces creo que algo se me ha quedado. Entonces, creo en las recogidas de agua, pero creo en las recogidas de agua rápidas. Entonces, Ujú. en la base de esos taludes y cajones, ahí sí que metemos una zanja con su grava, su cama de grava, su dren, la grava, bueno, geotextil o no, esa es otra discusión. Sí, Pero porque a veces el geotextil puede llegar a quedarse. no existe, o sea, es que el drenaje es un mundo que tiene ahí sus vacíos. Sí. Y de hecho, claro, el cliente a veces duda, nos pasaba otro día con el cliente y decía, pero supongo que pondrás geotextil. Y yo no le decía categóricamente que no, porque no existe una respuesta categórica. Decía, tío, es que esto no es blanco-negro. O sea, esto es, si no lo pongo, pues corro un pequeño riesgo. Si lo pongo, se me va a colmatar. Al final decidimos no ponerlo. Ya. No me gusta porque nos dio la pista al final una persona que lleva más temas de obras y dijo, mira, tío, no lo pongo ni de coña porque estoy harto de quitar metros y metros y metros de geotextil. No lo pongo eso por encima de mi cadáver. Asumo yo el riesgo. Y tiramos por ahí. Pero entonces lo que te decía al principio es que sí que creo en la evacuación. O sea, en la recogida de aguas yo cojo el agua y lo saco rápido. ¿Vale? Entonces, en la base de esos cajones sí que hicimos la zanja correspondiente con una inclinación determinada a saneamiento. Ahora, el resto, lo que decía no quería la espina de pescado, es en las grandes superficies de césped. Porque cuesta mucho dinero y estás a tiempo de hacerlo incluso más barato y creo que más funcional, más efectivo. Ya. Que lo otro que os iba a decir yo, me ha parecido muy interesante la pantalla esa de árboles de la misma obra, porque he visto que me habíais metido, no sé si es que había alguno que ya estaba, pero había unos árboles que se veían con un tronco enorme. Y digo, madre mía, pedazo de bicho que ha puesto. Corríamos el riesgo, o sea, si aparecemos ahí con un árbol más pequeño de un 30-40, el cliente nos lo tira para atrás. O sea, yo lo cogí, me lo iba al vivero y los estuvimos viendo. O sea, nos dibujó la línea roja desde el principio. Y dijo, no sé qué obsesión tenía con la casa Bueno, roja. pero asumir el coste, porque también el coste es considerable. Sí, total. Pero sí, nos fuimos o sea, quisimos hacer un paquete de densidad alta. Hasta tal punto, este jardín se hizo hace 2 años o 3, hasta tal punto que, bueno, que hay que controlar las podas y a lo mejor dentro de 5 años decidimos mover un árbol. En otoño, pues se hace bien, con cuidado, con calma, o a lo mejor se prepara para el año siguiente, se lleva una prueba y se saca. Por lo que yo he visto, habéis puesto bastante mix y había alguno que parecía incluso multitronco, ¿no? Más fino, así que de hecho estaba... Sí, nos solemos, sí, las formas multitronco nos gustan bastante. Lo que pasa es que en este caso que buscábamos ocultación, pues claro, o sea, son todo más, pues eso, troncos muy gruesos que ya no sé ni el calibre, o sea, los típicos cubos de 1 metro cúbico y ahí no íbamos a multitronco, pero siempre que podemos metemos el multitronco. Le da Y un no poco os más de llegó movimiento, yo creo, al jardín. en esa obra precisamente que teníais bueno, que habíais quitado ahí el terreno y que estaba tan abrupto, ¿no tuvisteis problemas para colocar o sea, como también eso es un bastante riesgo, ¿no? De cara a la obra, como meter esos árboles con esos... Sí, cuando plantamos en zonas muy inclinadas, pues se atirantas. O le metes bueno, es que el tutor con esa bestia no va a hacer nada. Entonces, o atirantas o le metes lo que se llama el anclaje duckbill, que lo conocerás, un mallazo con las cinchas y todo eso. Sí, vale. No, pero me refería sobre todo de cara a los empujes laterales, ¿no? Que pueden haber al hacer tú la obra. Bueno, no sé. O sea, eso también sí. debíais estar muy seguros, porque vamos, si me hubiese puesto bastante nervioso con eso, pero bueno. Ok, pues nada, yo por mi parte, ninguna pregunta más, porque creo que ya os he preguntado bastante. Ha ido, parecía súper interesante lo del sedum, lo del el TP de sedum para hacer como esas formas como continuas, me ha parecido brutal. Pues mira, os digo una cosa, el que esté en Madrid, que se acerque a Casa de Cor porque el espacio merece la pena. Y vais a ver lo de la más de sedum, que es una pasada, es muy bonito. Es muy bonito y te permite, o sea, es muy loco porque te permite crear unas lomas que parece que llevan hechas mucho tiempo y además con unas pendientes fuertes.
sea, o sea, a mí me ha encantado el resultado este año. De verdad, que quiera algo y pues está invitado a casa de Col. Lo único malo del sedum, ¿me entiendes? Es que hay ciertas épocas del año donde se ve bastante amarillo, ¿no? Entiendo. ¿O no? No, O si le no, mantienes el riego, más o menos se queda verde todo el año. no sufre, es una especie bastante estable, ¿eh? Sí. Vale. Sí. Ok, En general, vamos, yo no lo he visto así. ok. En Pues amarillo. nada, no sé si alguien más quiere preguntar algo más. Si no, lo dejamos por hoy, en principio. Y sé que Miguel ha dicho que tenía igual alguna pregunta más, pero no he visto que levanta la mano, luego entiendo que no. Ah, mira, ahí está Miguel. A ver, dale. Sí, bueno, nunca lo sabrá. me interesaba saber qué tipo de madera utilizáis para hacer las pérgolas, si tenéis una preferencia por determinada madera, algún tipo de tratamiento especial. En fin. Has dicho maderas técnicas, ¿no? Has dicho, ¿no? Sí, maderas técnicas. Pero Tarimatec. ¿qué madera Sí. utilizáis mayormente? Solemos usar casi siempre las maderas técnicas de Tarimatec. Utilizamos unos perfiles, son perfiles cuadrados de 4x4 o los mezclamos con otros perfiles de 8x4 centímetros. Son palos, ¿vale? Palos de ese mismo material. Ese material no tiene mantenimiento, es la ventaja, y los separas lo que tú quieras. Puedes hacer una pérgola de sombreo con una entrada más fuerte de sol o con una entrada más restringida. Y luego colores tiene muchos, material muy estable y bueno. Pero bueno, la estructura es metálica, realmente. O sea, digo, Eso iba a decir. Que que no esta había- madera la utilizamos pues eso Sí, sí. para generar como esas celosías que te den sombra o esas traseras. Bueno, como ves aquí detrás, esto que se ve aquí detrás. Sí, ahí. de lo que te hablo, vale, es vale. de lo que te hablo es el La acabado. estructura es metálica. Vale. La estructura metálica, lo otro ya es para lo que es la decoración, digamos. El acabado es como una especie El como de acabado. pasta, ¿no? Vale, Básicamente. vale. O sea, que el interior es metal, pero el acabado es una especie como de pasta, ¿no? Que parece madera, pero no es madera. Bueno, la textura es como una madera cepillada. Sí, la textura, de hecho, es muy agradable, ¿eh? O sea, tú la tocas y parece eso como una madera cepillada. Sí, un Sí, palo. bueno, sí. Hola. Mira, sí tenemos aquí de todo. No, y además entiendo que además sí que amortigua el tema del calor, ¿no? Porque No, es que no se desaprecia. Sí. Mira Sí. aquí, en este. Pero A al final, perdona, no me he enterado. Esta es como No me he esta textura enterado. un poco El tema este de cepillada. la madera, ¿es madera o no es madera al final? No, es que no es madera, es no es una madera. mezcla de PVC, cáscara de arroz, arena de sílice y me falta uno. Arena de sílice. La roca no sé qué. PVC, Vale. arena, No te cáscara de dejas arroz, hacer. arena de sílice, son tres. Sí. No Piedra es madera, caliza. para nosotros nos refiere, se llama madera tecnológica, piedra caliza. madera técnica. Y ahora después tendrá una serie de ventajas, que pesa Ahí está poco, seleccionado. es muy duro, muy resistente Pues a sobre todo el mantenimiento, que en Madrid la madera sufre y se pone, bueno, en Madrid en cualquier lado sufre y con el calor se pone gris y se seca y le salen fendas y te clavas la astilla. Y a los 2 años le tienes que dar otro meneo y a los 8 años lo estás quitando. Bueno, pues alternativas. Vale. Gracias. Vale. Mira, me habéis recordado una última cosa que quería haber preguntado antes y se me ha olvidado. Cuando hablabais del tema del aislante, os iba a preguntar, porque hablabais de esos aislantes, ¿no ponéis nunca lana de roca detrás de...? ¿Por qué no? Sí, también se puede dar. Vale, es que me ha sorprendido, no la he estado como opción y digo, ¿por qué no la lana de roca? Me ha chocado, porque además la lana de roca también se pueden hacer en paneles más rígidos, que no tienen por qué ser... Sí, y además pero tiene una ventaja, la lana también es un poquito más flexible que el polispán parte. Y los interiores de las jardineras no son completamente lisos, porque suele haber unos pilares a los que tú has soldado, Sí. unos tirantes horizontales que te cosen eso, incluso a lo mejor quieres meter un negativo a terreno para apuntalarlo un poco más, con lo cual el ensamblaje con esos polispanes es jodidete. Y la lana de roca es un poco más flexible, bueno, pues o sea, es más moldeable, ¿no? Vale, ok. Pues nada, yo cocino. María me está preguntando por el sedum. Es un mix. O sea, al final tú compras el tepe. Claro, es que el tepe viene hecho realmente. Claro, o sea, que no. Sí, totalmente. María, métete en una empresa que se llama Technicested. Y ahí tienes todas las especies que conforman el tepe. Dicho esto, nada, daros las gracias a todos y nada, espero veros en otra ocasión a todos. Así que Gracias. 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 Gracias a todos. Hasta la Ignacio. Gracias, chao.